Panorama Semanal con ustedes. Sean bienvenidos y bienvenidas este domingo de Panorama Semanal. Domingo 29, ¿verdad? Sí. Para nosotros siempre un honor. Hoy el doctor Guerrero Heredia tuvo un pequeño inconveniente al inicio, pero quiero abrir el espacio hablando de algo que hemos hablado, probablemente es el tema más tratado aquí, el de la educación. No creo que haya sido más discutido ningún otro tema o problema nacional o de cualquier índole en Panorama Semanal más que la educación. Y es justo que sea así, porque la educación es precisamente lo que nos tiene aquí a nosotros. Y lo que lo tiene a usted ahí y a Yuleni detrás de esa cámara. Porque la educación no es más que la disciplina del conocimiento. O dicho de manera más sencilla, la educación no es más que disciplinar la inteligencia humana. La inteligencia está ahí, está disuelta, es connatural al ser, pero necesita ser pulida, ordenada, disciplinada. Y eso es lo que se llama educación formalizada. Y precisamente esta semana que transcurre, el jueves salió el artículo del Listín Diario, como cada jueves, y fue relativo a la raíz de la problemática educativa. Es decir, ¿por qué tenemos un sistema educativo tan pésimo, tan ineficiente, con unos resultados tan deplorables? Y hay una razón histórica en esto. Una razón histórica que de manera muy breve, muy epitomada, resumida, yo la escribo para que la gente sepa que esto no vino del cielo, ni fue una desgracia que nos cayó, sino que es un fenómeno sociocultural que nace con el mismo Estado nacional latinoamericano, con el mismo Estado criollo. Y aunque no se trata de un estudio a profundidad ni de un ensayo de honda envergadura, sí detalla, repito, de forma breve, las razones fundamentales de este atraso tan bárbaro que afecta a los pueblos latinoamericanos, dentro de ellos nuestro país. Como ustedes saben, el siglo XIX fue el siglo turbulento y largo, bastante largo, porque estuvo lleno de acontecimientos en América Latina que marcaron el inicio, 1808, 1809, por ahí, los primeros gritos de independencia en el cono sur de América, luego de la independencia haitiana y la separación de Francia, que fue en 1804. Pero yo hablo del ámbito ibero o latinoamericano. La independencia de Haití fue la segunda después de Estados Unidos en el hemisferio occidental, latino. Ahora, después de la independencia de Haití, que fue una epopeya, ¿no?, de esclavos, entonces empezó el proceso emancipador latinoamericano, donde, como todos saben, los nombres de Bolívar, San Martín, O'Higgins, Santander, y una luminaria, ¿no?, de independentista, caló de manera tan profunda. Artigas, Morelos, fue tan profundo que se expandió por todo el continente esa semilla de libertad. Fue difícil porque aunque el Imperio Español estaba en decadencia después de casi 300 años de haber impuesto la corona de un tardío feudalismo, un modelo feudal completamente, de sumisión, de una tenencia de la tierra en pocas manos, de un desarrollo agrícola bastante atrasado y de un ser nacional. Señores, en el artículo yo digo documentado, porque lo tengo, que en el siglo XIX y hasta principios, los inicios del siglo XX, hablamos 1903, 1905,
desde 1800 y tanto, esos primeros 100 años, el 60% de los hijos de América Latina murieron analfabetas. 60 de cada 100 seres humanos de este continente, entre finales del siglo XVIII y principios del finales del siglo XIX y principios del siglo XX, murieron totalmente analfabetos. Hay una parte del Quijote de la Mancha que Sancho le pregunta al caballero andante que si los que se mueren sin escritura le ven la cara a Dios, si llegan al cielo, ¿no? Si los que se mueren sin escritura no le pueden ver la cara a Dios, el 60% de los latinoamericanos de principios del siglo XX hacia atrás se murió analfabeto. Fíjense que la expresión del atraso. ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, eso es sencillo, Yuleni. Porque al nacer los estados criollos, independizándose fundamentalmente de España, ¿qué pasó? Que el modelo o sistema educativo que usaron los primeros gobernantes, los caudillos, los jefotes latinos, fue un modelo que ya no tenía la corona del rey, pero mantenía el mismo hermetismo cerrado, absolutista de la herencia monárquica. Y el caudillaje es una expresión criolla, generalmente rural o regional, ¿de qué? Una expresión del monarca, del rey, de su majestad y de la corona, pero ya de manera más sofisticada y menos metafísica, porque lo que hacía un general era que conseguía un grupo de fieles y esa región era de él. Santana, Báez, y más entrado ya finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Desiderio, Bencosme, en fin, los caudillos que ustedes conocieron. Entonces el caudillaje trasladó los valores del absolutismo y del control y del poder político naciente al Estado nuevo, lo trasladó al sistema educativo. Qué barbarie, ¿no? En lugar de nutrirse de los avances que había dejado el iluminismo, cuando hablo del iluminismo estoy hablando del siglo de las luces, o también llamado periodo de la Ilustración, que nace en el siglo XVIII europeo con los enciclopedistas y los hombres del siglo de la luz, como le llamaron. Esa herencia de las metrópolis se trasladó a las colonias y llegan los escritos, la Declaración de los Derechos, posteriormente la influencia de la Revolución Francesa, la Revolución Americana de 1776, la Francesa de 1789 y todo ese andar de la razón que se había heredado de los enciclopedistas y de los primeros racionalistas que lo encabezó Descartes, Bacon, Spinoza, Leibniz y los grandes pensadores. Ellos le abren paso a la enciclopedia con Denis Diderot, de Holbach, Alembert, Danton y toda esa gente de Francia que escribieron la enciclopedia y que luego hicieron la revolución. En lugar de los caudillos nutrirse de eso, ¿qué decidieron? Cogieron la peor parte. Investirse de la autoridad suprema, no ya de un monarca, de un rey, sino de la potestad que le daban las armas, la tenencia de la tierra, la cantidad de caballos que tenían y los fieles que conseguían. Y eso es lo que se llama caudillaje o caudillismo. ¿Y qué le pasó a la pobre educación? Heredera de ese fenómeno, ¿para dónde iba a ir? Hacia el atraso, la obsolescencia. Yo digo en el artículo que la educación quedó
metida, doblada dentro del modelo político económico implantado. Agrario, rural, mayormente, y militar. Ahí estuvo la explicación de la raíz. Cuando terminamos, o más bien el periodo de consolidación y republicano, llegan las ideas del positivismo. ¿Qué es el positivismo? Estas son unas ideas, un paquete, un ideario, que un señor llamado Augusto Comte, sociólogo o proto-sociólogo francés, funda, inspirado en las ideas de la razón, del racionalismo. Para el momento era un paso de avance enorme. ¿Por qué? Porque lo que estaba era superando el esquema feudal, jerárquico, estamental de la vieja edad, de la parte baja de la Edad Media. Por atrasado que fuera, era superador. Las ideas del positivismo pedagógico, en el caso que tocamos de la educación, llegan a América. ¿Quién llega a la República Dominicana? Un hombre formidable, un apóstol, Eugenio María de Hostos. Y en febrero de 1880 funda la primera escuela normal. ¿Y qué significaba la escuela normal? Una ruptura, una disrupción, una transformación enorme con respecto a la escuela patriarcal, feudal, metafísica, escolástica, que habíamos heredado de la corona. Y esta escuela de Hostos, pero claro que tiene un impacto tremendo, pero la naciente burguesía o proto-burguesía, porque todavía estaba en embrión, y los sectores de poder y los caudillos militares dijeron, no, pero este hombre lo que está trayendo es una revolución otra vez. No era tal, fundó la escuela normal, por eso él es el padre de la educación. Por eso Hostos es el primer maestro en términos modernos, por eso él es el que funda la educación moderna dominicana, que además era un antillanista, peleó por la independencia de Puerto Rico, apoyó la independencia de Cuba y creía en el antillanismo, ¿no?, como una confederación de las naciones caribeñas. Un hombre con una idea avanzadísima, extremadamente honesto, inteligente, culto. Llega en 1800, a finales de 1870 y pico, abre en el 80 la primera escuela normal, hostosiana, por eso Juan Bosch le llama el sembrador. ¿Y qué es lo primero que choca con Hostos? El ascenso de Lili al poder. Los caudillos no quieren educación. Los caudillos no quieren educación. Y una escuela rígida y tiesa, como las tiranías, lo que hace es producir estupidez en masa. Mucha estupidez en masa. Para Hostos eso era demoledor. Pues Lili, que empieza en 1882 por ahí a gobernar el país, después de Villini, lo saca, lo expulsa del país. Tiene que irse el pobre Hostos. Por eso su proyecto es mutilado, cortado, interrumpido. ¿Y a dónde se va Hostos? Al lugar donde hay más avance en América en educación, al cono sur. Se va a Chile, se va a Uruguay y de alguna manera a Argentina. E hizo llegar a Costa Rica, que era todavía parte de Centroamérica, ¿no? Entonces, ¿dónde está más avanzada la educación? Bueno, donde se zafó primero de los lazos del atraso, de la obsolescencia que mantuvo la escuela latinoamericana. Esa es la raíz, señores, de un problema mayúsculo que hoy nos atrapó porque luego vino el siglo XX, vino la influencia americana, que es el otro modelo que influye en nosotros, y luego entramos, finalizando el siglo XX, entramos a la posmodernidad.
¿Y qué modelo viene? El neoliberalismo, la privatización, otro enfoque, otros valores, otra cultura. Pero nosotros todavía no hemos superado el atraso de la modernidad. Es decir, todavía tenemos un paquete de analfabetas, de una escuela mala, de profesores mal formados, de universidades precarias que no producen conocimiento ni revolucionan hacia el desarrollo. Y nos atrapa el siglo XXI sin haber superado los atrasos del siglo XX. ¿Tú sabes lo que significa? Una dicotomía, un modelo dicotómico, enrevesado, atascado, y llegamos a la revolución tecnológica y a la era digital, que hoy se llama la era de la innovación. Todavía nosotros, en la era del atraso, de la modernidad y del entaponamiento que sufrió la educación. Esa es la realidad. Hacemos la primera pausa y regresamos en solo unos segundos. Comunícate con nosotros y síguenos a través de nuestras redes sociales, @mediospanorama en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Escríbenos a nuestro correo electrónico noticias@mediospanorama.com o llámanos al 809-475-2525. Somos Medios Panorama.